Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Candel. Voy a estar participando con ustedes en el Facebook Live del CDI. Y el tema que me pidieron que expusiera tiene que ver con la liquidez que necesitas hoy. Y todo es una referencia a temas bien de negocios y entender estos ciclos de negocio. Y bueno, pues posiblemente por mi antecedente y mi carrera, pues me pidieron y me invitaron muy amablemente a que hiciera esta charla. Así que, bienvenidos todos aquellos que nos vean. Espero que les pueda ser útil. Para hacer esta charla, decidí hacer una presentación que nos fuera llevando un poco de la mano para entender este concepto, ¿no? Que es la liquidez que necesitas hoy. Y cuando estamos hablando de este tema, pues estamos hablando evidentemente de la liquidez o los recursos económicos que tiene un negocio para poder operar. Entonces, voy a apoyarme con esta presentación para poder ir ejemplificando los conceptos. Muy bien, creo que la presentación ya está lista. Voy a empezar un poco por los conceptos. Yo creo que como antecedente es importante aclarar o decir de quién es la audiencia. Sabemos que en el deportivo, la audiencia que nos ve, hay gente con muchísima experiencia, gente que podría o debería darme clases a mí, y gente muy, muy exitosa, con muchísimo conocimiento, repito, y experiencia. Entonces, en realidad, dado esta circunstancia, decidimos que la presentación iba a ser una presentación para principiantes, una presentación para emprendedores, gente que tiene una idea de un negocio y que evidentemente también requiere que esta idea del negocio sea funcional. Entonces el formato, repito, es para emprendedores, para empresarios que están empezando, ¿no? Y que a veces dicen, oye, ¿por qué una buena idea a veces funciona o no funciona? Entonces, a través de conceptos muy básicos, ¿no? De los que dependen que un negocio pueda cumplir su propósito y desarrollarse y crecer, se basan los formatos. Y como introducción, pues también digo, y más si vamos hacia un público de empresarios, gente que apenas está empezando a trabajar, poniendo negocios, que pues todos los negocios empiezan con una idea, digamos, y una idea que no se ejecuta, que no se hace, que no se realiza. Por más buena idea que sea, si no tiene una buena ejecución, pues solamente se quedará en un sueño. Y bueno, pues con esto comenzamos. Entonces nos inventamos un negocio, ¿no? Una idea del emprendedor, más las matemáticas del negocio, ¿no? Y nos inventamos un negocio que fabrica o que comercializa lámparas con genios adentro. La empresa se llama Lámparas Vino SADCB, ¿no? Y tenemos que partir sobre una premisa que es que el negocio funciona y que los clientes sí están comprando este producto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces uno cuando inicia un negocio no es tan evidente que nos van a comprar o que vamos a ganar la preferencia de nuestros clientes, pero como esto se convierte en un ejercicio numérico y un ejercicio de flujo de efectivo, entonces asumimos que este negocio se vende y es bastante bueno. Muy bien, entonces, para hacer este negocio, pues todo empresario, digamos, o un emprendedor que hace este negocio, comienza por un plan.
Y evidentemente lo que queremos mostrar aquí no son clases de contabilidad, pero por lo menos entender de qué consiste o consistía este plan, ¿no? El plan consiste en que voy a vender 1,000,000 de pesos de estas lámparas. El costo de estas lámparas son de 550,000 pesos, por lo tanto el margen es de 450,000 pesos. Voy a tener gastos de 200,000 pesos, por lo tanto el resultado, ¿no?, de esta intermediación son 250,000 pesos antes de impuestos. Hago el pago de impuestos, que es el impuesto sobre la renta y el pago a los trabajadores sobre las utilidades, ¿no? Y sobre ventas de 1,000,000 de pesos, me queda una utilidad neta de 150,000 pesos. Esto es el plan, tengo un margen del 15%, todo suena muy bien y todo suena muy razonable. Resulta entonces que para hacer este negocio, pues necesito, ¿no?, como capital o dinero prestado o lo que sea, son 750,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesito 550,000 pesos que me costaron las lámparas, más los 200,000 pesos, ¿no?, de mis gastos de operación. Pero si yo logro conseguir estos 750,000 pesos, al final de ese mes me va a quedar libre en el banco después de impuestos 150,000 pesos. Repito, la liquidez que necesito hoy son 750,000 pesos para producir o comprar y pagar los gastos, y recupero esa liquidez de inmediato, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que si las cosas funcionaran así, pues en realidad queda muy, muy claro que el plan es un buen negocio y esa liquidez que requiero es bastante rápida e inmediata porque voy a cobrar todo de inmediato. Muy bien, entonces empecemos ahora el plan de negocios que hicimos contra lo que realmente pasa. ¿Y qué es lo que realmente pasa en un negocio? Pues la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Híjole, un cliente que no me quiere pagar, ¿no? No te pago. O, oye, yo sí te compro, pero pues te pago en 3 meses. El proveedor pues no me quiere dar crédito a mí, le tengo que comprar y pagar las lámparas de contado. Un empleado, híjole, fue deshonesto y hizo una deshonestidad y me robó. En uno de los viajes, en una entrega, asaltaron al chofer. Pues además tuve que pagar impuestos y tuve que pagar el IVA antes de tiempo, ¿no? Pasaron que pues los gastos fijos siguen corriendo, ¿no? Si yo vendí el mes 2 o el mes 3, pues pendientemente de eso, pues los gastos del negocio siguen corriendo. Un cliente también pretende devolverme una parte porque no la vendió, porque dice que una parte está defectuosa, ¿no? Otros clientes me hacen más pedidos, ¿no? Tengo que pagar la nómina y para pagar la nómina también tengo un sobrecosto de impuestos, el Infonavit, impuestos sobre nóminas, IMSS, SAR, tengo que pagarle al contador para que lo haga, ¿no? Cuando lo tenía que hacer, el sistema se cayó, tuve que llamar a soporte técnico, ¿no? Tengo un equipo de trabajo, el equipo de trabajo requiere encontrar buena gente, gente que esté motivada para trabajar. Pero entonces, lo que esto realmente implica es que lo que tenía un plan de trabajo, que eran sumas y restas muy simples y bastante lineales y fáciles de entender, que se veían con el dinero en la cuenta, ahora vamos a ver lo que el concepto la vida pudiese, bajo este escenario, ni marearlos, pero lo importante es que entender que el plan del plan a la utilidad y al flujo de efectivo que podemos ver hasta abajo es muy diferente de cómo lo planeé a lo que realmente ocurre en la vida, ¿no? Entonces, en el mes 1, aunque vendí 1,000,000, pues no cobré nada.
Pero como mi proveedor no me dio crédito, pues sí le tuve que pagar los 550,000 pesos del costo. Y los gastos fijos de ese mes, pues los tuve que pagar. Entonces, resulta que el mes 1, que yo había planeado tener 150,000 pesos libres de impuestos en el banco, pues no tengo liquidez. De hecho, tengo menos 750,000 pesos que le debo a alguien. Y podemos seguir así en el mes 2. En el mes 2, del 1,000,000 de pesos que vendí, logré cobrar 100,000 pesos. Sin embargo, siguen corriendo. Y en el mes 3 logré cobrar otros 200,000 pesos y los gastos fijos siguen corriendo. Como podemos ir viendo, y la idea no es meternos en el ejercicio numérico, sino en los conceptos, lo importante de todo esto es que cuando vemos hasta abajo, que cuando convierto el plan y las utilidades del negocio, las convierto en una realidad llamada flujo de efectivo, me doy cuenta hasta abajo, en los números en rojo, y los números en rojos siempre se ven horribles, que no tengo liquidez, que necesito liquidez para poder operar. Esto lo que nos dice es que no tengo la liquidez para poder pagar los gastos, para poder comprar más lámparas y poder surtir nuevos pedidos. Y en fin, esto es el ciclo y la realidad de la vida para absolutamente todos los negocios, en un ejemplo muy burdo, muy simple, y llamémoslo así, pues un poco también hasta incompleto, pero que sí muestra la realidad de lo que es el flujo de efectivo y cómo le voy a hacer frente a los gastos y posibles deudas que podamos tener. Por lo tanto, a lo que nos lleva es que este plan, en donde en realidad termina y la renta en el mes 2 o en el mes 3. ¿Por qué? Pues porque no he terminado de cobrar. Entonces, en realidad, esta felicidad se puede llegar a convertir en un dolor de cabeza. Pero entonces, ¿por qué no resumimos qué fue lo que pasó del plan a la vida? Entonces, resulta que la liquidez que necesito depende, uno, de cuándo me pagan mis clientes. Es decir, cuánto de mis... Porque si solamente son cuentas por cobrar, pero todavía no me pagan, pues evidentemente eso no me sirve de mucho. También depende la liquidez de cuándo le tengo que pagar a mis proveedores. También depende de cuánto y cuándo se pagan los gastos fijos, que estos siguen corriendo. Por definición, son gastos fijos. ¿Cuánto y cuándo debo pagar dinero que debo? ¿Y cuánto tengo realmente disponible para poder volver a invertir en mis productos que voy a producir o que voy a vender? Y por supuesto que hay en 1000 otros factores. Pero lo que esto se resumen entonces es que el flujo que necesito hoy se basa no solamente en ventas y costos, sino también en el factor de acomodar estos en el tiempo. Entonces, sabemos que para que cada negocio no solamente requiere este plan de negocio o el plan, por supuesto que requiere un plan comercial, por supuesto que se requiere un plan de negocios y saber que los números en realidad resultan positivos, pero también necesitamos incorporar un plan de uso de efectivo. Podemos aprender entonces que sin un plan de uso de efectivo, los negocios pues no tienen dinero para operar y van a tener que cerrar. Entonces, estos planes son muy importantes y ahorita vamos a entrar un poco a explicar su importancia. Decíamos que el negocio requiere tener un plan de uso de efectivo, además de un plan comercial y además de un plan de negocios. Si el negocio requiere tener un plan
efectivo podía ser capital o podía ser el dinero de la cobranza de mis ventas, pues ya nos dimos cuenta que no necesariamente es así. Entonces, por eso, el negocio debe conocer y trabajar todos los días sus fuentes de efectivo para siempre poder tener liquidez. Agrego un concepto que creo que es importantísimo. Yo no recomiendo resolver las necesidades de flujo de efectivo del negocio en emergencias y bomberazos que pasan todos los días. Esto no es un plan y esto no es trabajar las fuentes de efectivo, sino se trata de tener un plan y irlas trabajando y buscando. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle sobre cuál es este plan y cuáles son las fuentes de efectivo posibles. Entonces, el negocio, como decíamos, debe conocer y trabajar todos los días sus fuentes de efectivo. Ahora vamos a entender o tratar de analizar cuáles pueden ser. Evidentemente, el capital que aporte el socio o los socios al negocio. Por supuesto que las ventas y cobranzas, es decir, las ventas en dinero en efectivo. Poder tener también crédito o financiamiento de proveedores. Adquirir deuda financiera, puede ser de bancos u otro tipo de financieras. Unas fuentes de efectivo. Entonces, cada una de estas son lugares en donde el negocio puede irse haciendo de recursos para empatar en cantidad y en tiempo el dinero. ¿Para qué? Para que no se quede ilíquido. Otra vez, para que siempre tenga la liquidez, o el tema de esta plática que se llama la liquidez que necesitas hoy. Y ahora, viendo entonces cómo se consiguen o qué tenemos que evaluar rápidamente sobre estas fuentes de efectivo. Cuando hablamos del capital propio y de los socios, pues normalmente es el dinero que los socios están dispuestos a arriesgar en su negocio. Hicieron un plan de uso de efectivo y dijeron que hasta que el negocio genere suficiente dinero para operar solo, este es el dinero que tengo o que estoy dispuesto a arriesgar. Una de las ventajas que tiene es que no tiene un costo asociado financiero, no en todos los casos. Y una obligación conseguir capital tampoco es fácil, porque además de que es limitado, pues conseguir y convencer a socios que entren a arriesgar su capital con nosotros, ¿no? Tiene evidentemente su grado de dificultad. Como decíamos, limita el crecimiento. Si tengo un límite de capital, pues también estoy limitado en el crecimiento que puedo tener. Y por último, si traigo socios al negocio, pues también el capital pues no viene de gratis. Hay un gobierno corporativo que vigila el uso de los recursos del capital y evidentemente esto también lleva un costo que suele ser bastante alto. En las ventas y cobranzas, ¿no? Pues por definición, las buenas noticias es que siempre va a ser la fuente primaria de efectivo de cualquier negocio y es dinero propiedad del negocio. Pero como fuente de efectivo, también tenemos que saber que el dinero proveniente de las ventas y la cobranza no siempre empatan los tiempos con que yo tengo que erogar los costos y los gastos.
o no siempre llega a tiempo. La diferencia entre que no siempre empatan los tiempos o no siempre llega a tiempo, cuando yo digo que no siempre empatan los tiempos, me refiero a los tiempos que se planean. Sin embargo, cuando digo que no siempre el dinero de la cobranza llega a tiempo, 60 días más. Híjole, pero yo necesitaba ese dinero y no siempre llegó a tiempo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Y por último, también un tema con las ventas y la cobranza es que también a veces no siempre ese dinero llega completo. Oye, te pago una parte, no te pago, te devuelvo una parte, etcétera. Entonces, si el de las ventas y la cobranza, por supuesto que es la fuente primaria de recursos del negocio, pero tiene incertidumbre en cuánto llega y cuándo llega, pues evidentemente tenemos que ver alternativas de fuentes de liquidez para poder ir midiendo estas brechas de liquidez que se dan entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Otra fuente pueden ser los créditos que nos dan los proveedores, ¿no? Y tiene varias ventajas. Normalmente los créditos que dan los proveedores, lo sabrán, pues son condiciones blandas en el sentido de que las condiciones y los plazos, pues generalmente los puede poner el comprador, ¿no? Y también que tiene un costo cero aparente, es decir, no conlleva una tasa de interés pactada. Pero claro, si no le pagamos a los proveedores y les pagamos tarde, pues en la próxima compra, pues seguramente esos sobrecostos que nuestro proveedor tuvo lo va a impactar en el precio. Pero lo que tiene el crédito a los proveedores es que primero, pues no es en efectivo, es en mercancías, es en materias primas, es en servicios. Entonces, el crédito proveedor viene en especie convertidas en plazos de pago, pero no es dinero en efectivo que puede utilizar para otras cosas. No siempre el crédito que nos dan los proveedores empata en el tiempo, es decir, que un proveedor puede darme 60 días para pagarle, pero desde el tiempo que yo produje hasta que yo voy a cobrar, pueden llegar a pasar 90 días y sigo teniendo una brecha negativa. También no siempre empata el monto en dinero que un proveedor nos puede dar. Por ejemplo, ¿no? Si un cliente nos debe 5,000, pero un proveedor solamente nos quiere dar financiamiento por 1,000, pues el resto del dinero lo tenemos que ir a seguir en otro lado. Y por supuesto que los diferentes proveedores pues nos van a imponer, poner o condicionar diferentes opciones. Y por supuesto es importante decir que normalmente los proveedores no comparten el riesgo del negocio. Es decir, que si nuestras lámparas de Aladino las vendimos o no las vendimos, pues evidentemente al proveedor va a haber que pagarle. Cuando hablamos de la deuda financiera, podemos ver que las bondades que tiene es que hay muchas fuentes de financiamiento de todo tipo, bancos, financieras de todo tipo. Hay muchas opciones en donde una empresa, un empresario, un emprendedor puede conseguir estas fuentes de efectivo. La deuda financiera se puede aumentar y reducir según la necesidad del negocio. Entonces, si tomamos una deuda para ponerla a producir, pues evidentemente la podemos, esto nos permite tener más ganancias y si los volúmenes de negocio bajan, puedo repagar esa deuda, reducirla y no tengo ningún tema con ganar o perder, digamos, más dinero. Las estructuras de la deuda financiera son muy variables y pueden encajar en monto y en tiempo a las necesidades del negocio.
Pueden ser desde créditos de 15 días hasta créditos de 10 años. Pueden ser para la compra de maquinaria, puede ser para la compra de materia prima, pueden ser para financiar estas cuentas por cobrar. Entonces, hay muchas opciones sobre la deuda financiera. Y una de las ventajas que yo veo sobre la deuda financiera es que si el capital tiene limitantes y traer capital también puede diluir a los socios, a los emprendedores, si traemos deuda de fuera y no la convertimos en capital, los socios de la empresa no pierden participación en el negocio que fundaron y que están operando, es decir, no pierden patrimonio. Pero también con la deuda financiera, pues no todo es felicidad. Evidentemente, tiene un costo pactado. Normalmente requiere de garantías y compromisos de los dueños de la empresa. Hay que devolverlo, pues sí, esa es una mala noticia. Y evidentemente, en la deuda financiera no se comparte el riesgo del negocio. Si el plan que hizo el emprendedor, el empresario, salió bien, pues qué padre, porque va a salir dinero para repagar la deuda y su costo. Pero si algo no salió como estaba planeado, la financiera va a requerir su pago completo. Y no, nombro otros, por ejemplo, hay otras fuentes de financiamiento, pueden ser fuentes como familiares y amigos. Estos pueden dar excelentes condiciones, condiciones también blandas, y estas pueden ser otras fuentes de liquidez para poder ir cubriendo esas brechas que vamos viendo semana con semana y mes con mes en las necesidades que tiene un negocio. Entonces, por ejemplo, una fuente de familiares y amigos puede ser una buena noticia, pero también recibir dinero de familiares y amigos puede ser una mala noticia. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo manejamos fuentes alternas de financiamiento. Y además hay que entender que del negocio no son constantes. Por supuesto que hay que devolverlo y no comparten el riesgo del negocio. Y también estas condiciones que podemos conseguir de otras fuentes no necesariamente tienen que ser excelentes condiciones. De hecho, pueden ser muy desfavorables y también extremadamente caras. Entonces, por supuesto que cuando estamos trabajando y planeando la liquidez, cuando estamos planeando cómo vamos a contratar o conseguir las fuentes de efectivo para que nuestro negocio no pierda liquidez, tenemos que entender cuáles son las opciones permanentes que se convierten en el día con día del negocio y entender los beneficios y obviamente los contras para poder llevar de las condiciones más blandas a las más difíciles, para ir de las condiciones más baratas a las más caras, de las más posibles a las más difíciles. Pero creo que el mensaje nuevamente es, tiene que existir ese plan, ¿no? Y tienen que alguien ocuparse de ejecutarlo. Y muy bien, pues con esto, en realidad, si entendimos los conceptos de la liquidez que necesitas hoy, causada entre la diferencia de un plan de negocios a un plan de lo que realmente pasa y el impacto que eso tiene en el flujo de efectivo, entonces podemos muy bien entender la liquidez que necesitas hoy. Entonces, como conclusiones, ponemos, hay que conocer muy bien los ciclos de efectivo de sus negocios. Y por lo tanto, vas a poder entender como emprendedor, como empresario, cuál es esa liquidez que necesitas hoy. Si entiendes eso, entonces también puedes entender que tienes que desarrollar o tener un plan de uso de efectivo en todas las fuentes posibles. Y como decía yo al principio, ejecutarlo, siempre ejecutar ese plan. Y por supuesto, como empresarios, como emprendedores,
como personas en general, lo que siempre le digo al empresario es siempre ser honestos. El capital más valioso de cualquier persona y por ende de cualquier empresario es su reputación. Y solamente termino diciendo lo mismo que en el punto 2 de las conclusiones, tener un plan de uso de efectivo en todas sus fuentes posibles, que los vimos anteriormente, y desarrollarlo. No resuelvan los problemas de liquidez en emergencias y bomberazos, porque normalmente en emergencias y bomberazos o no es posible y tiene impactos muy fuertes en el negocio, o son extremadamente caros u onerosos. Hay que tener un plan y ese plan hay que ejecutarlo. Y en realidad, al seguir estas condiciones, podemos entender por qué la liquidez que se requiere hoy, cómo se planea, cómo se soluciona y, evidentemente, cómo se ejecuta. Y bueno, pues en realidad, y bueno, si hay cualquier duda o pregunta o que salga adicionalmente, pues con mucho gusto me pueden contactar y ayudarlos a poder hacer estos planes y salir adelante, ¿no? Eh, estamos aquí viendo algunos comentarios de mi mamá, de mis tías, que muchas, pues agradecimientos, Tilla, y realmente generarme a sus órdenes y pues agradecerles tantos bonitos comentarios. Espero que realmente siempre sea de utilidad.